decía que hemos tomado un tema eminentemente psiquiátrico y con el desafío de que todos los expositores son psicoanalistas, psicólogos, porque me parece que es una suerte de traslado, de transferencia que la psiquiatría tiene que ir haciendo al entendimiento de la cuestión de la esquizofrenia en aras de la precisión, en aras de la misma precisión es que cuando se habla de esquizofrenia se deja de hablar de enfermedad mental para pasar a hablar de trastorno. El trastorno es un avance de la psiquiatría dinámica porque implica una dinámica que la enfermedad mental no tiene. En ese dinamismo, ese trastorno mental caracterizado por alteraciones crónicas, en general crónicas y muy desorganizantes, tanto de los aspectos intelectuales como emocionales, como volitivos de la personalidad, digamos así. Bueno, en este sentido, vamos a tratar de ser muy precisos con los tiempos. Ya dejo de hablar. Creo que cada uno de los expositores de la primera hora tienen aproximadamente unos 15 minutos. Con esto vamos a tratar de hacer algo sobre la capacidad de síntesis del material que tengamos. Y en la segunda hora vamos a apagar la grabación. El licenciado Diego Louro va a presentar un caso que presentó en el Departamento de Psicosis de APA, que lo vamos a compartir entre todos y por eso no va a ser grabado, así que no hay ninguna posibilidad de estar en este tipo de cuestión sin estar presente. Dicho esto, no quiero perder el tiempo, pues solo hago esta acotación. En el DSM-5 ustedes van a encontrar en el manual de afecciones mentales a la esquizofrenia, que tiene como código el 295.90 F20.9, y ahí van a tener toda una serie de criterios diagnósticos que se dividen en A, B, C, D, E y F, pero para hacer conteste con lo que, eso lo pueden buscar cualquiera, una sola cuestión: el DSM-5 está siendo ampliamente cuestionado en los ámbitos psiquiátricos por demostrar cierta ineficacia respecto de la finalidad terapéutica de la esquizofrenia. Y está en redacción el DSM-6. Por eso todavía, ustedes lo sabrán, cuando tienen que hacer un informe o algo por el estilo, se sigue solicitando la clasificación multiaxial del DSM-4 y DSM-4 traducido por sobre el DSM-5, porque acorde a lo que dijo la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de los Estados Unidos ya hace unos 10 años, el DSM-5 es iatrogénico, es decir, puede ser causal de enfermedad, por eso no hay ningún documento público en donde se solicite un diagnóstico por el DSM-5. Sí, es verdad que los criterios diagnósticos están bien establecidos. Bueno, dicho todo esto, Estela, Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar bueno, yo primero a empiezo Estela y Estela dirigirá, conducirá la reunión. como verán, Estela conducirá y más, y más allá de eso, les comento, yo tomo la primera parte. En la primera parte voy a hacer un cuadro descriptivo de psicosis. Así que le voy a pedir a Lourdes que por favor comparta pantalla con los cuadros que yo voy a describir de psicosis. No voy a hacer ningún agregado, porque después Daniel o ustedes lo pueden ir viendo en el DSM-4, todo esto, pero Sí, si sí, empezamos a
explicar cada Estadística. cosa. Sin queso, sin nada. Una única acotación, por favor. Este sistema es un sistema nuestro, de Estela y mío, que se conoce con el nombre de árbol diagnóstico. Son árboles diagnósticos. De esto va a hablar Estela. Adelante, Bueno, por favor. Lourdes, ¿me podés compartir pantalla del cuadro? El primero es clasificación de los trastornos psicóticos no afectivos. Bueno, a ver, Sacate la cámara. sí. A ver, bueno, empiezo. La clasificación de los trastornos psicóticos no afectivos es, la clínica psicótica no afectiva tiene una duración de 6 meses. Si esto es así, hay deterioro, hay inicio precoz y hay inicio del curso del pensamiento. Si esto no es así, el inicio es solapado, hay cronicidad, deterioro, trastorno formal del pensamiento. Respecto del trastorno del curso del pensamiento, si, si hay trastornos del pensamiento, hay esquizofrenia. Si no hay trastorno del pensamiento, hay un desarrollo de una posible paranoia o parafrenia. Y si hay trastorno, como decía, del transcurso del pensamiento, hay esquizofrenia. Las formas clínicas son esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrénica. La hebefrénica es la que comienza en la adolescencia. Esquizofrenia catatónica y esquizofrenia simple, que es lo que antes eran los famosos lincheras que de a poco iban perdiendo cognitividad. Bueno, eso es por un lado. Estela, en el DSM-5 estos nombres cambiaron. Bueno, Búsquenlo. pero es lo que antes se llamaba Sí, así, sí, sí, sí. iban de evolución lenta. Bueno, los que entonces, si tienen inicio solapado, cronicidad, deterioro y trastorno formal del pensamiento, si lo tiene, es una esquizofrenia. Si no lo tienen, es una etiología orgánica. Que si es una etiología orgánica, es una psicosis exógena crónica, probablemente por tóxicos o demencia. Y si es una etiología orgánica que no es exógena o por tóxicos, es un trastorno esquizofreniforme. En la clínica psicótica no afectiva, donde no dura 6 meses, hay un inicio brusco que puede tener como causa orgánica demostrable tóxicos o demencias, y que puede ser una psicosis exógena aguda, en agudo. Y si tienen inicio brusco, también pueden tener cronicidad o deterioro. Si no tienen cronicidad y deterioro, hay factores desencadenantes psicosociales. Y si tienen cronicidad y deterioro, hay esquizofrenia. Si hay factores desencadenantes psicosociales, si los hay, arman una psicosis aguda breve. Y si no los hay, un trastorno esquizofreniforme. Vamos con el segundo cuadro. Trastornos esquizoafectivos. El trastorno esquizoafectivo. Bueno, el trastorno esquizoafectivo, trastornos esquizoafectivos.
Si hay coexistencia de síntomas afectivos y psicóticos, lo primero que hay que descartar es causa somática. Si no hay causa somática, hay un trastorno mental orgánico. Si hay causa somática, hay un curso episódico afectivo con síntomas psicóticos. Si hay un curso episódico afectivo con síntomas psicóticos, hay que descartar unas psicosis afectivas y si no lo hay que ver si cumple criterios de esquizofrenia. Si no cumple criterios de esquizofrenia, o sea, si no tiene todos los ítems para cumplir el criterio de esquizofrenia, hay un posible trastorno esquizoafectivo. Recuerden que la esquizofrenia, el cuadro de esquizofrenia es diferente al cuadro esquizoafectivo. Y si hay criterio de esquizofrenia, es una esquizofrenia. Bueno, el otro cuadro es trastornos paranoides agudos. En el trastornos paranoides en agudo hay presencia de ideas delirantes no extravagantes, ausencia de alucinaciones o alucinaciones no prominentes. Si no hay alucinaciones no prominentes, hay presencia de causas tóxicas, metabólicas u orgánicas, por ejemplo, diabetes o algún tipo de enfermedad autoinmune. Si hay ausencia de alucinaciones, podría llegar a ser también esquizofrenia u otros trastornos psicóticos o trastornos paranoides de la personalidad. Si no hay presencia de causas tóxicas, metabólicas u orgánicas, aparece recientemente, aparece abruptamente. Si aparece abruptamente, es compartido e inducido por otro individuo. Y si no hay otro individuo, pueden ser un trastorno delirante crónico. Si es inducido por otro individuo, hay presencia de síndrome depresivo. Y si sí es inducido por otro individuo, hay trastorno paranoide compartido. Si hay presencia de depresión, hay presencia del estrés ambiental. Si no hay presencia de el estrés ambiental, hay una depresión delirante. Si hay presencia de estrés ambiental, se puede armar una psicosis paranoide situacional. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, los presos y psicosis paranoides psicogénicas. Si hay presencia de causas tóxicas, metabólicas u orgánicas, pueden dar trastornos mentales orgánicos de origen tóxico, por ejemplo, anfetaminas, alucinógenos, lesiones cerebrales o trastornos metabólicos. Vamos a todo lo que yo estoy leyendo es el cuadro y vuelvo, una tela de araña porque todo se conecta con todo. Y aparte, está bueno ver el cuadro porque ahí lo que dice es, si hay presencia de esto, puede dar delirio. Si no hay presencia, como por ejemplo en cuadros que son histerias gravísimas, también pueden haber delirios, sin ser cuadros psicóticos per se. Por eso el cuadro es importante. Trastornos esquizofreniformes. No esquizofrénicos, esquizofreniformes. Son presencias de ideas delirantes. Recuerden, no es esquizofrenia, es esquizofreniformes. Presencias de ideas delirantes, alucinaciones, incoherencias o conductas gravemente desorganizadas.
pueden darse por evidencia de causas tóxicas, metabólicas u orgánicas. Si no hay causas metabólicas, pueden aparecer presencias de ideas delirantes no extravagantes, ausencias de alucinaciones o alucinaciones no prominentes. Si hay una evidencia metabólica, hay trastorno mental orgánico. Si no hay presencias de ideas delirantes, puede empezar a haber una historia de esquizofrenia, que si no hay historia de esquizofrenia puede ser un episodio previo. Y si hay historia de esquizofrenia puede ser una esquizofrenia que se esté desarrollando. Si no hay episodios previos ni historia de esquizofrenia, puede darse un síndrome afectivo prominente. Y si no hay historia de esquizofrenia, pero sí hubieron episodios previos, puede haber presencia de deterioro o síntomas residuales. Si hay un síntoma afectivo prominente, bueno, hay trastornos esquizoafectivos. Y si no hay un síndrome afectivo prominente, puede ser dado por un episodio actual. Por ejemplo, un parto, una depresión, una psicosis puerperal. Puede que no haya un parto, un episodio actual, puede ser por estrés ambiental agudo. Y si sí hay un episodio actual, puede ser una psicosis puerperal. Si no hay... Eh, yo creo que acá podría, si a vos te parece, parar. No, pero pero pará, después... sirve esto. ¿Se dan cuenta que es un despelote? Entonces, conclusión, tengan cuidado porque apenas una persona tiene una alucinación, enseguida la catalogan de esquizofrénica. Entonces, dense Efectivamente. cuenta acá la importancia de todo este mamotreto, que nadie lo sabe, ni yo el que dice que lo sabe, tenemos que mirar todos un papelito porque no existe la forma. ¿Qué sabe de memoria todo esto? Tenés que vivir una vida para memorizar. No te alcanza. Cuando terminaste de memorizar ya tenés Alzheimer. Entonces, yo lo que te digo es lo siguiente, esto hay que tenerlo presente para darse cuenta el despelote que es. ¿Se Sí, entiende? Que me sí. perdone el Después lo van YouTube a y ver todo eso. ustedes y ahí van a entender, porque puede haber un paciente, puede pasar un paciente con delirios y ya, o es un psicótico, no necesariamente. Bueno, O puede ser una persona que esté bajo los efectos del alcohol o una droga determinada también, y sin lo ser que se psicótico. llama la patología dual, ¿sí? Que hoy es permanente. O sea, alguien que tiene efectos por un trastorno de base y por el consumo de sustancias, ¿sí? Eso es lo más común que hay. Bueno, ¿querés dar el pase? Bueno, entonces yo fui rapidito, insisto, después ustedes verán cuadro por cuadro cómo es. Ay, Daniel me está apurando Sí. y bueno, ya me olvidé qué quería decir. Le doy paso a Mayra. Hola, ¿qué tal? Bueno, Lourdes, si me pones para compartir, yo voy a leer unos párrafos de un texto un poco más metapsicológico, pero la idea es que pongo el cuadro como para ordenar un poco esto que tiene que ver con la psicosis, que suele ser un poco desordenado. A ver, ahí está. Ok, bueno, voy a leer un poco de psicosis. ¿Sí? Psicosis es una afección mental caracterizada por el desconocimiento de la realidad por parte del yo. Este texto hace un poco de foco en por qué el sujeto se aparta de la realidad y la idea central es que si bien en todas las psicosis hay una ruptura con la realidad, el mecanismo que la produce y sus efectos clínicos son diferentes según el destino de la libido y la relación con el objeto. Em,
Lo que al sujeto más le interesa en la realidad es el objeto. Sus pulsiones se satisfacen en el vínculo con él. Es la fuente del placer, por lo tanto, la realidad que se desea es toda aquella relacionada con él, con el objeto. Se desea conocer la realidad, pues el objeto pertenece a ella. Hay que conocer la realidad para poder obtener el objeto, al menos en lo que concierne a las pulsiones sexuales, objetales y narcisistas. Pero los vínculos con los objetos son complejos. Así como son productores de placer, también generan frustraciones, incluso dolor. Para defenderse de estas últimas consecuencias, el sujeto puede apartarse de ellos y con ello de los aspectos más relevantes para sus deseos, de la realidad. Puede refugiarse en el narcisismo, por ejemplo, ya que el objeto no ama al yo, bien puede amarlo el ello desinvistiendo las representaciones de los deseos de los objetos y pasando a investir las representaciones del yo. Estamos en el terreno de las psicosis narcisistas, en las que se rompe con el deseo objetal, y al no tener deseo objetal inconsciente, ¿para qué la realidad? Se produce la retracción libidinal, y esta libido pasa a investir al yo con el objetivo de restañarlo, de curarlo, produciendo esta situación efectos clínicos tales como la vivencia de fin de mundo, la megalomanía, la hipocondría y el lenguaje de órgano. Ocurre que el yo está herido narcisistamente y hay que restañarlo, reinvestirlo con libido. Ya no se desea que lo haga el objeto, pues se rompió con él, con el deseo inconsciente del objeto. Las esquizofrenias, la paranoia, la manía No, y la Mayra, melancolía. perdón que Sí. te interrumpa. Acá aparece la discusión acerca de la represión en la psicosis. ¿Podés leer el último párrafo? Em, Se produce la retracción libidinal y esta libido pasa a investir al yo con el objetivo de restañarlo, produciendo esta situación efectos clínicos tales como la vivencia de fin de mundo, la megalomanía, la hipocondría y el lenguaje de órgano. Ocurre que el yo está herido narcisistamente y hay que restañarlo, reinvestirlo con libido. Ya no se desea que lo haga el objeto, pues se rompió con él, con el deseo inconsciente del objeto. Ahí está. O sea, que lo que dice Freud es que la represión a nivel neurótico funciona sobre el preconsciente, es decir, sobre la representación de palabra, entonces tenemos síntomas neuróticos. En cambio, la represión, por eso en Schreber describe la represión magistralmente y es donde mejor la presenta, inclusive mejor que en el artículo del 15 de la represión, es porque la que queda desinvestida es la representación de cosa. ¿Por qué es desinvestida? Porque la libido que estaría destinada a la conformación de la representación de cosa es utilizada para reparar al yo herido, lo cual se llama restañar al yo herido en su narcisismo, es decir, en el amor por sí mismo. Por eso el amor por uno mismo precede siempre al amor de objeto. ¿Sí? Adelante, Mayra, por favor. Bueno, las esquizofrenias, la paranoia, la manía y la melancolía pertenecen a este tipo de psicosis, también llamadas por Freud neurosis narcisistas. Las neurosis narcisistas, para reconstruir en verdad su mundo de relaciones objetales, tendrán que romper el muro narcisista defensivo tras el que se esconde el yo, indefenso ante cada nueva frustración, lo que lo torna más difícil. En otras ocasiones, el objeto puede no querernos, podemos perderlo, puede fallecer, y nosotros persistir en nuestro deseo indomeniado de poseerlo. En ese caso, también se suele desmentir la realidad rellenándola con la alucinación de la presencia del objeto, por lo menos durante un cierto periodo. El yo aquí es avasallado por el deseo objetal que proviene del ello, y su alejamiento de la realidad es ese. El deseo inconsciente hiperinvestido arrasa con un yo que no tiene la fortaleza suficiente para inhibir la magnitud de la investidura de deseo objetal, si bien homosexual, y es superado por ella. Este es el caso de las psicosis alucinatorias agudas o amencia de Meynert. Aquí no hay retracción narcisista, pérdida de deseo objetal, sino en apariencia lo contrario.
El deseo objetal es tan fuerte que ante la realidad de su pérdida se desmiente esta y se regresa a la satisfacción alucinatoria de deseos. Es ¿Entendés? una... Es una desmentida de la pérdida. Ujú. Es una desmentida de la pérdida. El marido se mató, se pegó un tiro, diciéndole primero que la quería matar a ella, y ella entra en un episodio de psicosis aguda en donde escucha que el marido se está moviendo en la cocina, haciendo ruido, y no para de escuchar el ruido del disparo permanentemente. Y entonces está mi marido, está mi marido, está mi marido cuando ve una escoba. ¿Se entiende? Es decir, el tema es que no puede admitir, este excelente lo que dice Mayra, no puede, el deseo es tan intenso que no puede admitir la pérdida. ¿Entendés? Sería como si ustedes quieren la comparación, sería la inversa del duelo. Es una oposición al duelo, a la pérdida. ¿Sí? Gracias, Mayra. Adelante. Es una manera diferente de apartamiento de la realidad. Lo es en esencia el mecanismo intrapsíquico, que produce una diferencia muy importante en cuanto al pronóstico del cuadro clínico. En la demencia de Maynard es más agudo y su futuro más venturoso en la medida en que se pueda reconocer con dolor la pérdida objetal, lo que se torna al principio imposible y luego difícil. De todas formas, con el tiempo se puede lograr su reemplazo. Los cuadros de psicosis histéricas resultan de neurosis graves con alteraciones del yo importantes y en los que la problemática existente es la relativa a la sexualidad reprimida incestuosa que retorna desde lo reprimido, no solo como síntomas conversivos, sino como alucinaciones de tipo visual, como las víboras de Anao, productoras por lo común de gran angustia al satisfacer deseos reprimidos, incompatibles con el yo, que no les presta su aquiescencia. ¿Listo? Sí. Está buenísimo. Qué síntesis, me encantó. Dos cosas nada más.